Buenas noches amigos, bienvenidos a mi canal El Hispano, el canal donde vengo a hablar de diferentes temas de actualidad y sobre diferentes materias que entiendo que nos conciernen a nosotros como comunidad y como civilización, así como también a nuestra fe católica. En el día de hoy vengo a hablar de la palabra negacionismo. La palabra negacionismo se trata de un arma arrojadiza instrumentalizada para poder atacar a toda aquella persona que venga a poner en cuestión pilares fundamentales de nuestra sociedad y de nuestro sistema. Así, el negacionismo no solamente ha sido utilizada en el reciente año 2020 y actualmente para el tema que todos sabemos, sino también durante el siglo XXI y el siglo XX. Especialmente en el siglo XX, XXI, se utilizó para el cambio climático. El negacionista era todo aquel que ponía en duda aquellas previsiones alarmistas de que el mundo se iba a acabar en 10, 20, 30 años. Y bueno, hace poco, por ejemplo, vi una imagen donde desde los años 70 se iba diciendo pues que se iba a derretir el hielo de los polos, siempre postergándose, que no iba a existir, pues yo qué sé, la costa, que todas las penínsulas se iban a inundar, siempre infundiendo miedo a la sociedad, más allá de todo lo que se haya de cambiar, más allá de todo lo que haya de verdad. Cualquiera que ponía en duda con datos científicos o cualquier científico que pusiese en duda lo que se decía, era tachado de loco y era tachado de negacionista. El negacionismo es una palabra que, bueno, se utiliza desde un punto de vista moral también, tiene una connotación moral, porque todas esas verdades absolutas son también la nueva ley natural, la nueva religión. Una religión basada en la calentología y por supuesto ahora en el covidianismo. Pero esta calentología en el fondo tiene detrás una oración a la Madre Tierra, una oración a la Pachamama, una oración a Gaia, que es desde luego curiosa desde el punto de vista de aquellos que entienden que no existe más Dios que la materia, pero que sin embargo dicen que la Madre Tierra nos puede castigar en cualquier momento si desobedecemos a Greenpeace. Em, lo cual no deja de ser curioso. Y sin entrar a ver quiénes son los que financian esas ONGs y con qué finalidad. Porque si nos vamos a los hechos y a los resultados, a fin de cuentas, esto lo que conlleva es un cambio de los sistemas productivos bajo este argumento moral y por lo tanto indiscutible. Porque se viene un maniqueísmo de buenos y malos. Es decir, que si tú no te allanas a esta verdad absoluta, promovida por supuesto por organizaciones internacionales como la ONU y otras, pues bueno, tú eres el malo remalo de la película. Más allá de que tú tengas un cariño por la fauna, por la flora, por tu propia patria, por ejemplo. Y en cuanto a lo que ello significa, en cuanto a paisajes naturales, por ejemplo. O el amor a los animales. En todo caso, lo que ha conllevado esto es que diferentes países en vías de desarrollo en África y en Asia no pudiesen desarrollarse correctamente y no tuviesen las oportunidades que han tenido los países del primer mundo por culpa de no poder acudir a sistemas industriales y a industrias basadas en, a lo mejor, combustibles fósiles, y no solamente eso, de otro tipo, eh, que no les ha permitido tener una independencia financiera y económica suficiente. Y en todo caso también señala, por ejemplo, en cuanto a esto, la corrupción del panel de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que fue muy poco cubierta por los medios de comunicación, que ya sabemos que en todo caso es un instrumento de falacia y de desinformación, pero esta corrupción de manipulación de datos de supuestos científicos, bueno, eran científicos, claro, pero bueno, los científicos son los nuevos sacerdotes. Porque luego nadie se interesa en estudiar cuáles son esos datos, cuáles son esos, en analizar esos estudios, porque la gente no quiere pensar, simplemente quieren acudir al argumento de autoridad. El argumento de autoridad está basado en una autoridad que
es ser científico, y el ser científico de por sí no es ninguna autoridad. El ser científico de por sí es de alguien que se ha basado en datos, en hechos y en experimentos que conllevan una... con los que se han hecho un análisis que conllevan una teoría y una tesis que es aplicable, pero no tiene por qué ser compartida. Bueno, en cuanto a este panel de las Naciones Unidas, en todo caso, esta corrupción se obviaba y se decía que era necesario para poder concienciar al público porque el fin mayor, que era el de salvaguardar la tierra, lo merecía. Otro caso de negacionismo durante el siglo XX era para todos aquellos que cuestionaban la capacidad técnica de que haya habido realmente un holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Holocausto, palabra que está presente, por ejemplo, en múltiples libros del Antiguo Testamento de la Biblia, por ejemplo, en el Levítico y en muchos más, donde era un sacrificio en el altar a Yahvé, generalmente de animales, y incluso también se llamaban holocaustos a aquellos sacrificios de niños y bebés que se hacían a Moloch mediante su incineración en su propia estatua. Entonces, holocausto, con esa misma propia palabra, se está diciendo que 6 millones de judíos se sacrificaron. ¿Sacrificaron para qué? Bueno, realmente, si nos vamos a los hechos, para crear un estado que se llama Israel. Porque si no, 6 millones de judíos parece ser que se está diciendo que no hubiera existido Israel. Yo no digo ni que sea verdad ni que sea mentira, pero parece que se haya sustituido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que realmente fue el fundamental de la civilización cristiana, el que fundó la civilización cristiana, por este nuevo sacrificio que funda la nueva era por Segunda Guerra Mundial, que es la que ha marcado el devenir de estos siglos y que se ha ido reafirmando después de la guerra civil, de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. En todo caso, cualquiera que venga a dudar la capacidad técnica de que haya ocurrido el holocausto, o con muchos, hay bastantes científicos historiadores que lo ponen en duda, pero en todo caso no se puede poner en duda, no se puede hablar solamente porque en todo caso sería hasta delito. Incluso este vídeo podría ser censurado y podría tener consecuencias incluso peores. Y bueno, finalmente llegamos al coronavirus o COVID-19, donde negacionista es todo aquel que pone en duda bueno, lo que nos vienen a decir los medios de comunicación. El primer negacionista, por ejemplo, es el premio Nobel que inventó el PCR, que a pesar de estar muerto y no haberse enfrentado a esta situación de pandemia mundial, él mismo dijo que no se puede utilizar el PCR para poder identificar virus o no, sino que solamente suponía identificar ciertas proteínas que podían estar presentes en virus, pero también podían estar presentes en muchas más cosas. Entonces, la casualidad, los principales negacionistas son gente que está capacitada técnicamente y que tiene un reconocido prestigio, tanto académico como laboral y profesional. Entonces, el negacionismo en el caso del coronavirus mmm, viene a aplicarse incluso también a todos aquellos que puedan dudar sobre la eficacia de la mascarilla, o incluso que se pueda quejar sobre la situación, sobre las medidas que se están adoptando, sobre... Claro, porque tú realmente estás matando a tus padres. De nuevo otra vez se mete ahí el tema moral. Estás matando a tus abuelos. Entonces el negacionismo es la nueva arma del siglo XXI. Y esto también lo quiero poner en relación con la otra cara de la moneda, que son los conspiranoicos. Los conspiranoicos son aquellos que no solamente se ponen en duda ciertas verdades, sino que más que ello trae nuevas verdades alternativas a la realidad, que da más al lugar de que se puedan equivocar mediante esas verdades, pero en todo caso son también motivo de censura, y es donde quiero venir, que las redes sociales últimamente, con esto, el año 2020, el año 2021, YouTube, Facebook y Twitter y otras, pero sobre todo estas, han venido censurando mucho porque dice que los conspiracionistas y negacionistas son muy peligrosos porque pueden llevar a odio y a violencia. Y con esto también quiero destacar, por ejemplo, que el expresidente Donald Trump ha sido censurado y de YouTube, de Twitter y de Facebook, y esto está llevando a que las personas reaccionen y busquen alternativas. Por lo tanto, si eres un negacionista, desde mi punto de vista, sea de cualquier cosa, incluso de la tortilla de patata con cebolla, desde mi punto de vista
no eres una mala persona. Simplemente eres una persona que se atreve a pensar. Que... Porque para empezar, tú no has elegido ese nombre, ¿vale? Te lo han impuesto. Entonces, no tengas miedo a ser un negacionista. Buenas noches.